Hola, ¿cómo está mi querido quinto año? Bueno, se me ocurrió que una manera de humanizar esta virtualidad era grabar y realizar este video audio a fin de poder explicarles también el texto que estuvimos trabajando en la clase anterior. Comprendo que el texto era bastante claro, pero seguramente les habrá costado entender las ideas. Entonces me pareció pertinente hacer una clase de repaso a fin de que todos y todas estemos en el mismo punto de partida para luego alcanzar la misma meta. Me gustaría que empecemos ubicando el texto en su contexto. Ustedes recibieron algunas páginas de un largo capítulo titulado El mundo rural colonial. Este capítulo lo escribió el historiador Raúl Fradkin, historiador argentino que trabaja en la Universidad de Luján, en la Universidad de Buenos Aires, y pertenece a su vez a un tomo de historia llamado Nueva Historia Argentina, que está compilado por Enrique Tandeter, también otro historiador de nuestro país. Este libro aproximadamente fue editado hace 20 años atrás y pertenece a una larga colección de 10 tomos en total. Empecemos entonces a repasar un poco el recorrido que realiza nuestro texto. El objetivo del historiador es presentarnos, ayudarnos a conocer el espacio económico virreinal, es decir, ese espacio económico que se crea, que se gesta a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, luego de las reformas borbónicas. Este espacio económico virreinal, lejos de ser un espacio caracterizado únicamente por dos polos y en su interior un desierto, está atravesado por una diversidad enriquecedora. Existen en este espacio económico entonces dos polos importantes: Potosí, es decir, el espacio productor de metales en la región del Alto Perú, y el segundo polo, el puerto de Buenos Aires, ubicado en la capital virreinal, que será a partir de estos momentos el puerto legal a través de donde saldrá el metal extraído desde las minas potosinas. De forma tenemos dos polos que articulan dos mercados: un mercado interno generado por las demandas que genera el centro minero potosino, y por otro lado el mercado externo a través del puerto legal Buenos Aires. El virreinato toma contacto con su metrópoli, con la corona española, y la corona española, por lo tanto, puede acceder al bien más preciado producido por sus colonias aquí en América. De esta manera, entonces, podemos recuperar la primera idea que aparece en el texto, en la primera página, donde señala el historiador que en el virreinato tenemos entonces un espacio económico interregional en el cual las distintas regiones tienden a especializarse en distintos bienes agrarios o artesanales y colocarlos en aquellos centros, tanto en Potosí como en Buenos Aires y en otras zonas de menor importancia. La idea siguiente que se encarga de profundizar es precisamente cómo estas reformas borbónicas, cómo la creación del virreinato posibilita el desarrollo del área litoraleña. Cuando hablamos del litoral, me gustaría que hagamos una pausa. ¿De qué hablamos cuando hablamos del litoral para estos momentos? El litoral está comprendido por las provincias actuales, ¿sí? O porque en esos momentos sus límites son bastante difusos, de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la banda oriental. Cuando hablamos de la banda oriental, recuerden que estamos hablando de
de la actual República Oriental del Uruguay. Habiendo hecho esta aclaración, entonces, es esta región la que va a experimentar una transformación que va a favorecerla sobre todo para la realidad posterior a este periodo colonial, a la realidad que iniciará luego de la crisis revolucionaria. ¿Pero qué ocurre con Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires, en el marco de esta región litoraleña, cumple un rol destacado como capital virreinal, pero aún no cuenta con las tierras que sí abundan en el resto de la región litoraleña. Para el periodo colonial, la frontera con el Indio está muy próxima a la ciudad, es decir, la campaña está muy cerca, no llega siquiera al río Salado o se extiende no más que Dolores. Entonces, de esta forma, el territorio bonaerense aún no es un territorio dominado por los blancos, está en manos de el indígena. Buenos Aires entonces va a experimentar lentamente un auge y un crecimiento en su importancia como nuevo puerto legal y por lo tanto como nueva capital virreinal. ¿Recuerdan cómo eran trabajadas estas grandes extensiones de tierra litoraleña? Durante muchos años los historiadores estuvieron discutiendo sobre cómo se explotaba las grandes extensiones, la gran propiedad, la estancia en el litoral. Sin embargo, las últimas investigaciones, y acá es fundamental el rol del historiador que ustedes han leído, Raúl Fradkin, junto a Jorge Hellman, han realizado una desmitificación sobre el predominio de la gran propiedad. A partir de estos nuevos estudios, podemos señalar que estas grandes extensiones de tierras estaban, sí, dominadas por la gran estancia, pero coexistían con propiedades de menor tamaño. Por lo tanto, podemos observar las características de la campaña litoraleña. La estancia, las grandes estancias destinadas a la explotación de ganado vacuno, mayoritariamente, va a coexistir con la pequeña y la mediana propiedad en manos de trabajadores campesinos. Y la explotación doméstica de esta forma lo que hace es complementar esa producción ganadera aportando la producción de trigo. De esa forma diversifica los bienes obtenidos de estos territorios. Bueno, pero una de las premisas que el historiador nos planteaba al inicio del texto era que el territorio virreinal se caracterizaba por un espacio integrado y diverso. ¿Qué ocurre con el resto de las regiones? ¿Cuáles son sus características? Bueno, tenemos por ejemplo la región de Cuyo, sobre todo las provincias de Mendoza y San Juan, especializadas en vinos y aguardientes. El aguardiente va a ser muy importante, sobre todo para el mercado potosino, puesto que es una bebida alcohólica que satisface las demandas de los sectores populares. Por otra parte, tenemos producciones de textiles, de lana, en las provincias o en los territorios ocupados por lo que conocemos nosotros hoy como ocupados por las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, San Luis. Incluso los indios pampas van a aportar a este mercado que demanda bienes textiles. Incluso el historiador señala que estos bienes textiles, estos productos, van a competir por su calidad y sus precios bajos con los bienes manufacturados ingleses en el período revolucionario y posterior. De esta forma también vamos ampliando la riqueza del territorio más allá del litoral y podemos ver cómo se articula con el mercado potosino. Una producción que tiene
gran relevancia en estos momentos es la cría del mular, la cría y la venta de mulas. Esta actividad no solamente va a involucrar a ciertos productores de Santa Fe, de Buenos Aires, sino sobre todo también a Salta, Jujuy y Tucumán, puesto que son mulas destinadas al mercado potosino. De esta forma podemos ver cómo este espacio económico está integralmente organizado. Sin embargo, todavía nos falta problematizar ese espacio que se encuentra por fuera del espacio virreinal, aún estando dentro de él. Y me refiero al espacio dominado por el indio, ese espacio que escapa a la frontera del virreinato y que no ha podido ser dominado por la sociedad colonial. ¿Qué ocurre entonces con las poblaciones indígenas en estos momentos? ¿Cuál es la relación? ¿Se incorporan a este espacio económico o están por fuera de él? Bueno, esa pregunta va a quedar pendiente para la próxima clase, en la cual vamos a problematizar y vamos a tratar de entender las lógicas tanto internas de la sociedad nativa, de la sociedad llamada indígena por la colonia, como también la lógica que opera entre estas dos sociedades opuestas. Me interesaría entonces que pongamos en relación este análisis moderno, contemporáneo a nosotros, que realiza el historiador sobre el espacio económico colonial, con los análisis que realizaban los contemporáneos a este territorio, es decir, los ilustrados rioplatenses. Por lo tanto, es el momento de retomar algunas ideas, algunas preocupaciones que atravesó a Mariano Moreno ya para principios del siglo XIX.